Qué gozo encontrarnos, amados hermanos y amigos, y encontrarnos para lo mejor, para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor. Génesis, primer libro en la Biblia, capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Amén al Señor. Vamos a leer desde el versículo 22 y hasta el versículo 28, hermanos. Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 28. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y se levantó aquella noche, hablamos de Jacob, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verso 24, por favor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Quiero decir, hermanos amados, que esta porción de la Escritura marca el cierre de un ciclo, de un primer ciclo en la vida de Jacob. En cosa de un par de minutos no más, digamos que Jacob fue un bebito que estando en el vientre de su madre, dentro del vientre de su madre peleaba con su hermano Esaú. Entendemos que era una discusión permanente por causa de la bendición de la primogenitura. Cuando salen del vientre de su madre, sale primero Esaú, y dice que Jacob venía traía tomado el calcañar del piecito de su hermano. O sea, no lo dejó salir libremente, no le dijo, tú eres el primogénito. A lo menos estaba diciendo, salimos tú y yo juntos, salimos como uno solo. Es verdad, yo vengo detrásito, pero no hay nada que nos diferencie entre tú y yo. Es una sola gran criatura, ¿no? Bueno. Más adelante, cuando crecen, la Escritura dice que Jacob hizo todo lo posible, lo correcto y también lo incorrecto para conseguir la bendición de la primogenitura, cosa que sí consiguió con engaño a través de su padre Isaac, un hombre muy viejo, ciego, y que finalmente fue engañado. Eso provocó entonces el enojo de Esaú, su hermano, y la amenaza de muerte. Jacob tiene que huir e irse a tierras lejanas donde algunos parientes de su madre. Han pasado 20 años. 20 años. Solo quiero decir el hecho para que usted lo ubique especialmente en los capítulos precedentes. Puntualmente los capítulos 30 y 31, si usted quisiera, yo sentiría gozo de saber que algunos de ustedes muestran especial interés por la palabra del Señor, que es el pan
de Dios, ¿no?, que ha enviado desde su presencia misma. Pero los capítulos 30 y 31 son tan importantes porque hablan precisamente del tiempo en que Jacob estuvo en tierras lejanas, ¿eh? Y donde los primeros 14 años, hermanos, los primeros 14 años, Jacob trabajó, y solo trabajó para pagar a su primera esposa llamada Lea y para pagar a la mujer que más amaba, que es en este caso su segunda esposa llamada Raquel. Ambas hijas del mismo hombre que fue su suegro. Los primeros 14 años, 7 años por una y 7 años por la otra, estuvieron dedicadas solo a eso. Allí no hubo trabajo donde Jacob adquiriera riqueza. Jacob, un hombre que durante toda su niñez y juventud solo le importaba la idea de ser el primogénito para tener el doble de otro o de su hermano, y donde el negocio, donde la idea de ganar era una cosa que él llevaba claramente en la sangre. Aquí es manifiesto que lo tenía en la sangre. Sin embargo, ahora trabaja 14 años sin recibir salario a cambio, sin recibir una remuneración, sin recibir nada, no tenía nada, un pedazo de tierra, no tenía nada. Trabajó 14 años solo para reconocer a su suegro que a cambio de ese trabajo él adquiría a estas dos mujeres para él. Los 6 años siguientes establecieron con su suegro una forma de negocio, una forma de salario más que negocio, una forma de salario. Y el suegro le fue cambiando las reglas del juego una y otra vez. Sin embargo, Jacob tenía una palabra de Dios. El Señor le había dicho allá cuando en Betel le aparece en sueño, el Señor le había dicho, capítulo 28, no de acá de Génesis, el Señor le había dicho, yo estaré contigo y yo te voy a proteger donde quiera que vayas. Y le dice, yo voy a hacer que vuelvas a la casa de tu padre y yo no te dejaré, le había dicho Dios el Señor, no te dejaré hasta que no haga contigo todo lo que te he dicho. ¿Y qué le había dicho? Bueno, que él iba a ser bendecido, que en él se iba a manifestar la bendición de Dios. Y le dice, en ti y en tu descendencia, en ti y en tu simiente. Bueno, apuntando a Cristo, no hay duda. Bueno, estos últimos 6 años Jacob se dedica a trabajarlo, a satisfacer las exigencias de su suegro y finalmente adquiere una gran riqueza en solo estos 6 años. A esa altura decide volver a casa, el Señor trató con él, le dijo el Señor que volviera a casa y dispone todo y termina huyendo de su suegro porque claramente él no quería que lo abandonaran sus hijas, sus nietos. Bueno, finalmente huyen, el Señor se manifiesta, aunque el suegro lo sigue y lo sigue con algunos hombres. El Señor trata con este hombre, con el suegro de Jacob, y no le permite que le haga obviamente ningún daño, nada, absolutamente nada. Pues bien, en el regreso entonces, ya su suegro, que como hemos visto alguna vez se llamaba Labán, les bendice finalmente, vuelve su suegro y Jacob y su casa, su familia, entonces inician el regreso a la casa de su padre. Pero había un problema aquí, hermanos, había un problema. El problema es que tenía que encontrarse con su hermano. Mire, es muy interesante que tome interés usted en leer también los primeros 21 versículos del capítulo 32. Porque hay todo un trabajo, hay toda una estrategia de Jacob. Cómo es que él reparte, establece 2 campamentos, así le llama la Escritura, ¿no? Y distribuye entonces a los hijos de cada una de sus 4 mujeres. Tenía a Lea y a Raquel, que eran sus mujeres, pero tenía a la criada de Lea y a la criada de Raquel, que también había estado con ellas y también le habían dado hijos.
Entonces tenía sus 4 mujeres, tenía 11 hijos, tenía muchos criados y tenía mucho ganado que había conseguido en este tiempo entonces allá con Labán. Bueno, lo reparte en 2 campamentos porque dice, bueno, porque además en este tiempo de estrategia, él decide mandar unos criados suyos a que se presenten donde su hermano y le dicen, bueno, traemos aquí algunos presentes y tu siervo Jacob viene de vuelta a casa. Y cuando su hermano sabe que Jacob viene de regreso, se prepara, dice, con 400 hombres para ir a recibirle. Nosotros leemos hoy el párrafo de la Escritura y podíamos decir, mire qué bonito, qué considerado Esaú. No, por favor, póngase en la mente, póngase en el corazón de Jacob. Cuando salió huyendo de su casa, es porque su hermano le dijo, yo te voy a matar. O sea, mi papá, el viejo se muere y yo te mato. O sea, eso era lo que satisfacía el corazón de Esaú porque Jacob le había quitado la primogenitura. Así se fue huyendo Jacob. Han pasado 20 años. Y Jacob no tiene idea lo que ha pasado en el alma de su hermano Esaú. Y ahora, cuando avisa que viene, entonces los criados le traen la noticia de que su hermano Esaú viene con 400 hombres. ¿Qué piensa Jacob? ¿Qué debiera pensar? Bueno, Esaú claramente sigue molesto, sigue enojado, siente que yo le quité la bendición, se va a desquitar. Pero yo ya vengo de regreso, más encima salí arrancando de mi suegro. Terminamos más o menos bien, pero la cosa no quedó tan clara. Ya me vine, entonces tengo que enfrentar lo que viene, pero necesito hacerlo. Necesito hacerlo de la mejor manera. De hecho, una de las cosas en las que claramente se manifiesta la gracia de Dios en Jacob es cómo prepara su alma primero, hermanos, su alma primero. Por favor, acompáñeme en el capítulo 32 donde hemos leído, acompáñeme versículos 6 y 7. El versículo 6 dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Eso creo, si me permite, eso fue como un puñal, ¿no? Clavado en el pecho, creo yo, de Jacob. 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y la oveja y la vaca y los camellos en 2 campamentos. Algo dijimos de esto. Le decía a él, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, bueno, el otro que se libere, etc. Pero mire el verso 9, por favor. Y dijo Jacob, y oró Jacob a Dios. Y dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, estando allá con Labán, me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Mire cómo invoca las Escrituras, cómo invoca la palabra de Dios. Señor, tú me dijiste, pues. Si ahora mira lo complicado que estoy. Verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues, mire, pues con mi callado pasé este Jordán. Cuando venía arrancando, 20 años atrás, con mi callado, lo único que traía, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, dice. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y le dice, y tú has dicho, hermano, esto es tan hermoso porque uno cuando ora debe aprender a orar. Debe aprender, la Escritura dice por Santiago que hay que aprender a orar en el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces uno debe orar invocando la palabra de Dios, invocando la Escritura.
Jacob dice, y tú me has dicho, invoca la palabra de hace 20 años atrás, y tú me has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Verso 13, y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano, una gran cantidad de animal. Dice que esa noche hizo pasar a toda su familia, a todos sus criados, a todos sus animales. Dice en el versículo 24 que se quedó solo. Permítame decirlo de paso que sea, pero Dios trata así con nosotros, hermanos. Él trata así con nosotros. Aquí no funciona la familia para tratar con Dios. No funciona la iglesia en términos de esconderse en medio de la iglesia. No, el trato de Dios es absolutamente personal. Pudiera ser que alguien diga, no, si a mí me gusta la iglesia evangélica y voy, estoy ahí, estoy bien, y mientras esté ahí voy a estar bien, pero no le entrego mi vida al Señor, no proclamo a Cristo como mi Señor, no le entrego el resultado de mi trabajo, de mi quehacer, de mi negocio. En eso Dios no participa, yo lo manejo a la pinta mía, y por lo tanto nunca declaro que Cristo es Señor de mi vida y de lo que tengo. Total, estoy dentro de la iglesia y me basta. No, Cuidado porque el Rey de Reyes va a venir a ver los convidados a la fiesta. Y si alguno no está vestido de bodas para irse con él, entonces va a sufrir consecuencias, hermanos. Dios trata con nosotros particularmente, personalmente, y especialmente en la soledad de nuestra vida el Señor trata con nosotros. Lo hizo con Abraham cuando le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Recuerda? Lo hace con Moisés cuando le dice, en la montaña, quita el calzado de tus pies, porque tú y yo vamos a tratar. Lo hace con Jacob cuando Jacob aquí se queda absolutamente solo. Y dice en el verso 24 que luchó con él un varón toda la noche, hermano. Si antes dice que hizo pasar el arroyo a todo lo que él tenía, incluyendo los niños y las mujeres, si hizo pasar el arroyo era porque todavía se veía por el camino que estaban haciendo. O sea, estaba seguramente cayendo el día, declinando la tarde. Bueno, pero hizo pasar todo y ahí se quedó solo. Y cuando comenzó la noche, en algún minuto se manifiesta la presencia de este varón y comenzó a pelear con él sin haber provocación alguna. Pelearon, pero dice que este varón se dio cuenta que no podía con Jacob, no podía. Jacob había desarrollado, por los 20 años de trabajo allá, había desarrollado ya fuerza, algunas maneras, seguramente alguna vez tuvo que pelear con algún animal, entonces ya tenía alguna estrategia, y Jacob mostró que tenía fortaleza ahora. El varón, aquel que había sido enviado, no podía con él, dice, le hizo una trampa, dice que metió su dedo en este hueso del muslo que se apoya en la cadera, y dice que metió su mano allí y lo sacó del lugar con el dolor que eso debe haber provocado. Sin embargo, Jacob seguía luchando, seguía abrazado de este hombre, y aunque este hombre que peleaba con él le dice, déjame porque raya el alba, o sea, no puedo seguir aquí, yo debo rendir cuenta, yo debo ir al lugar de donde provengo comisionado, entonces déjame, el día está partiendo. La respuesta de Jacob es, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Quiero decir algunas cosas respecto de esto, amados hermanos. Jacob tenía una palabra de Dios. 20 años atrás le había dicho el Señor que iba a estar con él, que lo iba a llevar a otras tierras, que nunca lo iba a abandonar. Y también que iba a volver a la casa de su padre. Tenía la palabra de Dios. Y no hay duda que Jacob creyó a esa palabra. De hecho, estando en tierras lejanas, allá con Labán su suegro, el Señor se le aparece en sueño y le dice que es tiempo de volver a la casa. Es tiempo de cumplir el Señor su propósito. O sea, podríamos decir que tenía una doble palabra del Señor. Sin embargo, ahora se enfrenta a la vida misma.
Se enfrenta a esa vida que tiene dificultades, a esa vida que es una lucha. Pablo dirá a los Efesios que nuestra lucha nunca es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Son demonios los que están siempre en contra de la iglesia, manifestándose de diversas maneras. Son demonios que están afectando la moral, intentando afectar la moral de la iglesia, los principios de la iglesia, la fe de la iglesia, la vida santa que la iglesia debe vivir. Son afectados por esta lucha permanente espiritual que tenemos. Jacob tenía que enfrentarse ahora a una cuestión que no era fácil. Tenía la palabra de Dios, sí, pero su hermano venía con 400 hombres. Y dice Jacob que él tenía temor. Pero ¿cómo no, pues mi hermano? Si tener temor no es una cuestión tan extraordinaria, ¿quién de nosotros no lo ha tenido y muchas veces? ¿Saben lo correcto? Es que allá en el capítulo 28, cuando se le reveló el Señor por primera vez a Jacob, y él ve a Dios en el cielo, allí en el extremo de la escalera, y ve la escalera, y Dios habla con él en ese encuentro que tuvo Jacob con el Dios de los cielos. Y Jacob termina haciendo compromiso y haciendo pacto y diciendo: Jehová será mi Dios. Y bueno, aquí hay una piedra que yo he ungido con aceite, que va a ser casa para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, para mostrar tu señorío, para mostrar tu gobierno sobre mi vida. A partir de ese momento, claramente, la vida de Jacob hizo un giro muy violento y él vivió para honrar al Señor. Tanto es que cuando está lleno de temor aquí ante la posibilidad de que llegue su hermano, ya leímos algo, que él se pone a orar y demanda al Señor, tomando la escritura de aquella época, que era una escritura no hecha ni en piedra ni en papel, sino que estaba en su alma, en su mente. Y toma las escrituras allí. Jacob dice: tú me dijiste, Señor, tu palabra dijo, tu palabra está declarada, Señor. Y le demanda: Señor, dame aquello que tú me ofreciste. Y aunque usa algunas estrategias para agradar a su hermano, sin embargo, él está esperando que se manifieste la voluntad del Señor. ¿Y sabe lo que aparece frente a Jacob? Yo hubiera esperado que después de la oración que hizo apareciera, no sé, un carro de fuego con unos ángeles arriba, o apareciera un ejército de ángeles con espadas ahí para defenderlo. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Nosotros a veces esperamos un milagro así, que algo caiga del cielo, una lucecita, algo para saber que Dios está conmigo. En el caso de Jacob, nada. Como si fuera poco, hermano, se queda solo esa noche porque había dolor en su alma. Y aparece un hombre ahí que empieza a pelear con él. Esa era una noche para descansar, era una noche para tomar fuerza. Por último, hermano, evangélicamente hablando, por último, era una noche para seguir orando. Señor, chita, ayúdame. ¿Recuerda Éxodo capítulo 14 cuando Moisés tenía que atravesar con el pueblo el Mar Rojo? Cuando estaba el Mar Rojo enfrente, el desierto para atrás, y venía el ejército del faraón, ¿se acuerdan? ¿Qué hace cuando el pueblo le reclama a Moisés? ¿Qué hace Moisés? Se mete por ahí detrás de un arbusto, de una roca, y se pone a orar. Si eso es lo que necesitamos cuando estamos mal, cuando estamos necesitados, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor, pues. Y este era un lindo tiempo de Jacob para orar y desahogarse y decirle: Señor, ya, pues. Y aparece un varón y se pone a pelear con Jacob. Entonces Jacob ya no puede concentrarse en lo que Dios le había dicho, no puede concentrarse en la oración, no tiene que defenderse y tiene que pelear y ver que el hombre no le gane y mostrar fortaleza. Y aquel varón no ganaba, pero tampoco dejaba ser ganado y pelearon gran parte de la noche, hasta que la lectura dice que cuando rayaba el alba,
Cuando la oscuridad empezaba a retirarse porque el día venía, dice que el hombre decía, suéltame, déjame, porque no es tiempo de que yo siga aquí. Está terminando la oscuridad de la noche. Y la respuesta de Jacob es simplemente, no te dejaré hasta que no me bendigas. Si te tienes que quedar todo el día acá, seguirás todo el día. Ya le había afectado su muslo este varón. Jacob debe haber estado con unos dolores inmensos. Sin embargo, él decía, no me importa. Lo que me importa es la bendición. Lo que quiero es la bendición. Lo que quiero es que me confirmes que la palabra que recibí hace 20 años todavía es mía, todavía la tengo. Dios sigue conmigo porque Él me dijo, no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo cuanto te he dicho. Entonces, ¿qué hace este varón? Le pregunta por su nombre, y su nombre era Jacob. El engañador, ¿recuerda? Jacob, el que toma del calcañar. Jacob, el que hace trampas. Y el ángel le dice, no se dirá nunca más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Amén. Amén al Señor. O sea, se puede entonces. Claramente se puede. Cuando estamos con Dios y en Dios, cuando estamos en la gracia del Señor, cuando hemos creído a la palabra, cuando el Señor ha tratado con nuestra vida y nuestra vida ha cambiado, cuando vivimos en función de honrarle a Él, de adorarle, de agradarle a Él, entonces la palabra del Señor se cumplirá en nosotros. El Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, Mateo 28, y estas palabras y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, harán milagros y demás. El Señor le dice por Moisés al pueblo, le dice, bueno, las palabras que yo te he dado hoy, ¿no?, que van a estar sobre tu corazón, van a repetirlas. Y mientras se mantengan fieles, presten oído a mis palabras, entonces, bueno, se cumplirá con ustedes toda la bendición que yo he declarado. Amados hermanos y amigos, este es tiempo de pelear. Este es tiempo de ir adelante. Tenemos promesa de Dios, sí, pero la promesa de Dios no va a quedar así como aguardando para que usted salga a recogerla sin hacer nada. Termino recordando que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el joven aquel que él había formado espiritualmente, él le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Uno dice, hay un contrasentido ahí, porque si es gracia de Dios y la gracia es un regalo, ¿por qué se tiene que forzar? Porque la gracia se consigue, la gracia de Dios se consigue, amados hermanos. Tú pues, le va a decir luego, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y le va a poner ejemplos de hombres que se esfuerzan, que trabajan, que se entregan para conseguir un objetivo. Le va a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. El atleta nunca es coronado si no lucha legítimamente. El labrador en el campo nunca va a recibir el fruto si no trabaja fuerte, si no trabaja primero, si no se esfuerza, si no lleva adelante la tarea que le ha sido comisionada. Amados hermanos, tenemos promesa de Dios, tenemos palabra de Dios, tenemos una casa y una vida eterna preparada para nosotros. Pero ni la casa ni la vida eterna llegará si la iglesia decide vivir tomando un reposo permanente, un descanso que cada uno se autoaplica, si vive en función de su negocio, en función de pasarlo bien o de estar bien.
Termino. El Señor le dice a Josué: mira que te mando, no te lo pido, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo estaré contigo. De la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Reciban bendición del Señor y que el Espíritu Santo les ayude a hacer un pacto con el Señor de fidelidad, de amor y sobre todo de trabajo, de servicio en su obra. Señor, siga con ustedes. Amén.